vamos a dar paso al primer participante de esta jornada de hoy. Él es Salvador Suárez, como decías, el cofundador, partner y managing director en Good Rebels, con la ponencia El sector travel en el nuevo paradigma de la superdigitalización. Hola, Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos perfectamente, Salvador. Tienes aquí a toda tu audiencia y puedes comenzar cuando quieras. Vale, ¿me veis bien? Porque yo solo veo mi presentación, no veo... Perfectamente. ¿Sí? Te vemos perfectamente y te oímos perfectamente. Perfecto. Pues nada, entonces arrancamos para ir bien de tiempo, como decías. Mi mensaje es también un poco eminentemente práctico. Intento al final trasladar las experiencias de la compañía donde llevo trabajando 10 años, Good Rebels, la experiencia que estamos teniendo estos últimos años en todo lo que es transformación y trabajar estrategias digitales con grandes compañías. Y un poco todo esto nace de cómo surgió esta reconversión de la compañía hace 10 años, ¿no? Yo creo que fuimos de las primeras agencias independientes donde le vimos valor a tener un enfoque de consultora de negocio, de consultora tecnológica, pero a la vez mantener la parte creativa. Es decir, desde la consultoría y la estrategia te acercas al negocio y desde la creatividad conectas con las personas. Y creo que eso fue un acierto dado la situación que vivimos hoy. Otro de los elementos importantes fue la idea de ser una agencia internacional, es decir, como os decía, estamos en una pequeña oficina en Madrid hace 10 años y ahora contamos con oficinas estables y equipos en Inglaterra, en México, en Madrid y en Barcelona y en proyectos en más de 19 países. Y yo creo que esa capacidad de tener una visión mucho más global aporta mucho conocimiento a nuestros clientes y a los proyectos. Y no podía, hablando de Good Rebels, no puedo dejar de hablar de los valores, es decir, de ese concepto nuestro de personas primero, de buenos profesionales, pero de buenas personas, ¿no? Es decir, de entender la necesidad de dar autonomía a los equipos, de la oportunidad de tener un desarrollo personal, pero también profesional. Y eso hace que tengamos más capacidad de atraer talento. Y para terminar, hablando de talento, un poco una de las obsesiones nuestras también ha sido siempre intentar trabajar con los mejores, ¿no? Y por eso hace poco incorporamos 2 agencias nuevas, Muscae, que es una boutique de diseño y desarrollo de productos digitales, y Canvas Media, que fortalece toda nuestra parte de performance, de compra de medios y también de analítica y de métricas. ¿Qué os voy a contar en estos 20 minutos? Pues os voy a contar en contexto toda la información que hemos conseguido obtener en el barómetro que llevamos casi 2 meses haciendo con directores de marketing en el país, es decir, cuál es la opinión, cómo ven esta evolución en la crisis los directores de marketing en España y basado en las propias contestaciones y en las propias opiniones de estos profesionales, pues está claro cuáles son los sectores y las industrias que más van a costar en recuperarse, ¿no? Estamos hablando de que tanto viajes, turismo, alquiler de automoción y todos los sectores relacionados como hostelería, pues realmente son los que más les ha afectado esta crisis. Está claro que si hay un 80% de turistas internacionales que llegan a este país en avión, pues es necesario y es urgente potenciar todo lo que es la regulación y empezar a abrir fronteras siempre con un entorno de seguridad sanitaria y eso demanda una mejor coordinación entre la operativa, entre lo público y lo privado, ¿no? Estamos en un entorno que además lo que ha generado es un concepto como la superdigitalización. El estar tantos meses encerrados ha cambiado la forma de consumo y la forma de trabajar en nuestras compañías. 3 elementos que han potenciado esta superdigitalización
como os decía, el ámbito de consumir, del crecimiento en todo lo que es compras a través de canales digitales, todo el crecimiento que está habiendo en e-commerce, pero también la oleada de cambios regulatorios que nos vienen impulsados también por la Unión Europea en el ámbito del e-government y también en nuestro sector y en nuestra industria, en la necesidad de regular los espacios abiertos y los viajes, nos afectan de una manera clara, ¿no? Es cierto que habrá mayor inversión en todo lo que es esta transformación y que sobre todo en el corto plazo afecta a nuevas tendencias como la venta directa, es decir, el no depender tanto de intermediarios, sino empezar a trabajar y fortalecer nuestros canales de venta directa, nuevos modelos de negocio asociados a la tecnología y un cambio cultural en las organizaciones, en la forma de trabajar y en la forma de integrar a los equipos. Os dejo la URL para que os descarguéis el estudio y para que os descarguéis también la presentación. Vais a encontrar insights como más detalles sobre este cambio de hábitos y este impulso del comercio electrónico. Vais a encontrar también estas nuevas tendencias de fortaleza de canales de venta directos, cómo se está potenciando todo lo que es desarrollo de producto local, destino local, con desarrollo de productos digitales asociados y una tendencia que venía de antes, pero que se está fortaleciendo, como es ese techo entre el modelo anterior basado en el volumen hacia un sistema más sostenible y que ya llevan años practicando nuestros vecinos franceses e italianos, ¿no? Un poco 4 insights potentes y, como os decía, aquí os podéis descargar el estudio. Y un poco daros, basado en esa experiencia que os comentaba, las 5 claves en la que estamos trabajando en ámbitos de proyecto de turismo y que creo que pueden servir, ¿no? Al final estamos en un entorno cambiante, casi os diría que el impulso de la transformación ha sido más elevado en estos últimos 2 meses que los 2 últimos años, ¿no? Nos encontramos, como os decía, con un nuevo entorno que al final nos genera también oportunidades. Detrás de cada gran crisis han surgido empresas que se han fortalecido y que han sabido adaptarse a esta nueva economía. Oportunidades que surgen de la digitalización, la economía del long tail, es decir, la necesidad de especializarnos, la necesidad de ser muy buenos en lo que hacemos, la necesidad de transmitir esos valores en el ámbito digital, la mejora de experiencia, es decir, uno de los elementos claves que se está trasladando es cómo mejorar esa relación con los usuarios y los consumidores, y ahora más que nunca en el ámbito digital. El entender cómo en turismo la simetría de la información es clave. No os tengo que decir las reviews que hay de cualquier servicio, de cualquier producto turístico. El consumidor tiene mucha más información de lo que publican las empresas y las marcas y tenemos que ser consecuentes con nuestra propuesta de contenidos y con las referencias que intentamos construir en nuestros activos digitales. Una integración necesaria, ya lo era antes, el integrar esa experiencia en el destino, en los espacios físicos, con esa integración en digital. Márgenes que se erosionan, más competencia para captar en digital. La publicidad no es suficiente, necesitamos mejorar la vinculación con nuestros potenciales y absolutamente con nuestros clientes. Uno de nuestros tesoros, que siempre lo ha sido, que lo sigue siendo, las bases de datos. Con el Tenedor hemos estado trabajando varios meses en entender mejor esas bases de datos, cuáles son los perfiles que tienen más márgenes, cómo son los perfiles más activos, cuál es la relación entre el arquetipo de usuario y su relación en el negocio con nosotros. Es decir, mantener las bases de datos, enriquecerlas
y que nuestras estrategias digitales estén orientadas a tener esa relación y a captar ese correo electrónico o ese punto de contacto. Os he traído una de las acciones que más me ha gustado en esta crisis, una plataforma como El Tenedor que conecta restaurantes con usuarios, cómo de repente en un entorno donde estaban cerrados todos los negocios se les ocurre generar la opción a los usuarios de que compren un cupón para cuando abran los restaurantes poder disfrutar de su restaurante favorito. Una iniciativa donde apoya aquellos lugares que te encanta ir a almorzar o a cenar con tus amigos, con tu pareja o por negocios, y cómo utilizan el entorno digital para poder ayudar y para hacer cosas distintas para conseguir resultados diferentes, ¿no? El segundo elemento también importante que cambia con esta crisis es la cultura. El otro día escuchaba una entrevista con el CEO del Grupo Barceló, donde comentaba que estaba realmente sorprendido de cómo sus equipos habían trabajado casi mejor en teletrabajando que de manera presencial, ¿no? Al final, Raúl González lo que comentaba es que no hubiera pensado que el trabajo en remoto hubiera mejorado la productividad de los equipos. Y eso es un cambio claro de cultura. Es decir, en el momento en que somos capaces de entender que el trabajo colaborativo, que el trabajo en entornos distintos a los espacios de ubicación tradicional potencia la vinculación de los empleados, mejora su calidad de vida, consigue estructuras más planas y más acceso a la información. Por lo tanto, es un cambio de gestión a nivel organizativo importante y por aquí empieza la transformación de las compañías, ¿no? Entender que los equipos es lo más importante, el ver cómo los datos nos ayudan en esa transformación, trabajar para mejorar la experiencia con nuestros clientes y potenciales clientes, tener estructuras tecnológicas flexibles y, por supuesto, entender cómo en un ámbito, como un sector como el nuestro, los partnerships y la colaboración nos enriquece, ¿no? Y todo pasa también por ser mucho más efectivo en lo que nos gusta llamar la eficiencia operativa, es decir, también en trabajar la transformación de procesos. Hemos estado colaborando con clientes en que procesos mecánicos que teníamos personas rellenando Excel, a través de blockchain y a través de inteligencia artificial, automatizar procesos para ser mucho más eficaces. Equipos de marketing que gestionaban los reports a través de herramientas tradicionales, perdiendo muchas horas, somos capaces de, con la tecnología, ahorrar y que los equipos trasladen sus horas realmente a actividades que aportan valor, ¿no? El trabajar para cómo los datos no estructurados que genera cualquier activo digital de la marca, convertirlo automáticamente en datos estructurados para tener mucha más información y ser mucho más eficaces. El tener una buena herramienta de marketing automation para poder programar y configurar todos nuestros emailing por clúster, por ubicación y por mercado. Donde antes necesitamos 6 personas, ahora hay 2. Es importante esa eficiencia operativa y es básico en cualquier proyecto de transformación. Tercera experiencia relevante, necesitamos compañías orientadas a los datos. Si estamos en un entorno absolutamente digital y absolutamente internacional, debemos de entender el mercado, debemos de trabajar en cómo funcionan, en cuáles son las palancas de consumo de servicios y productos en función del mercado y en función del arquetipo de consumidor. Necesitamos trabajar en entender bien esas palancas. Al final, lo que nos permite la integración de datos es no solamente conocer mucho mejor cómo funcionan a nivel de comportamiento, que además sabéis que es distinto en cada país, ¿no? Ya sabéis que, por ejemplo, en Europa
los viajes se planifican, o en Estados Unidos, mucho antes, y en España, sin embargo, tenemos plazos mucho más cortos antes de una toma de decisión. Entonces, ¿cómo trasladamos esa información y la integramos en plataformas propias? ¿Cómo somos capaces de atraer los datos de nuestros activos digitales e integrarlos con los de las campañas? ¿Cómo eso lo enriquecemos con los datos de venta, los datos de solicitud de información? ¿Cómo somos capaces de entender cómo incide la ubicación de un cliente, cómo incide por producto, por margen, etcétera, ¿no? Necesitamos, dicen que los datos eliminan las sombras de la transformación digital. Estoy absolutamente de acuerdo. Si somos capaces de justificar nuestras decisiones en base a los datos que obtenemos, nuestros insights serán mucho más ricos, porque además nos permiten entender mucho mejor el journey de nuestros clientes. Es decir, tenemos tres momentos importantes: dónde se inspira la gente antes de contratar un viaje, dónde va, qué tipo de contenido sobre el destino consume, y cómo somos capaces de generar, una vez que nos consideran, llevarles a nuestros puntos de venta, donde vamos a cerrar, ya sea online, ya sea a través de nuestros contact center, esa información. Entender el journey a través de los datos en cada uno de los mercados y trabajar a nivel estacional y a nivel inteligencia de producto. El cuarto, en el usuario lo primero. Cuando hablamos del usuario lo primero, hablamos de que la digitalización es un quebradero de cabeza para la mayoría de las compañías. Es decir, necesitamos gente que sepa de diseño, necesitamos analistas, necesitamos gente que entienda de contenidos, necesitamos gente que entienda de tecnología. Cada paso que tenemos a la hora de captar clientes, veis cómo vamos añadiéndole una capa de información, una capa de servicio, de soporte, una capa de integrar todo el canal y toda la relación con usuarios a través de todos nuestros canales. Es decir, cómo no hacemos web, lo que haces es una estrategia digital que declina en un producto digital. Tienes que analizar y tienes que entender el mercado, tienes que entender a qué tipología de clientes te diriges, tienes que entender cómo, en función del usuario, de qué país te viene, de qué mercado te viene, le enseñas una información o le enseñas otra información. Necesitamos, desde los datos, empezar a desarrollar los productos digitales y los contenidos digitales que mejor encajan con nuestros clientes y con nuestros potenciales clientes. La quinta, prioridades. Os decía antes, ¿cómo hacemos para ser capaces de dónde invertir en el corto, medio y en el largo plazo? ¿Por dónde empezamos, no? Es un poco lo más complicado. Pues, desde luego, por lo que según el barómetro que os he compartido, donde más están yendo las inversiones en estos momentos en el sector es a fortalecer todos los canales de relación con cliente, y ahí hablo de redes sociales, pero no de las redes sociales de publicar contenidos que no ve nadie, sino de las redes sociales enfocados en una estrategia para captar datos, para mejorar el customer service y para entender esa conversación y esa relación con los usuarios en información. Salvador, perdón. Sí. Nos quedan 4 minutos para ir cumpliendo con los tiempos. No sé si te queda mucho de presentación, pero como hemos tenido algunas preguntas y siempre es muy interesante dar espacio, si muy rápidamente terminas, te mando alguna. Estoy en el cuarto punto y tengo 5, o sea que estamos en plazo. Os decía, en el cuarto punto os decía, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues las prioridades son experiencia de clientes, pero también es fortalecer todos los canales directos de venta. Es decir, no podemos depender de intermediarios en nuestra relación con el consumidor final, porque necesitamos los datos para tomar decisiones. La tendencia, como el direct to consumer, de fortalecer nuestros canales digitales. Os había traído un ejemplo de cómo
para específicas audiencias, específicos tipos de viaje muy asociado a una cultura, a una religión, tienes que entender ese sector, tienes que entender esa cultura y generar una propuesta de contenidos y de valor que encaje con esos usuarios en esos mercados. Vender, ¿qué es lo que estamos todos pendientes de cómo incrementar nuestras ventas? Cómo desde los datos personales somos capaces de construir. ¿Qué elementos tenemos que generar en nuestros activos digitales para tener y para captar esa información? Y cómo esa información la trabajamos en dos ámbitos, desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista interno de la empresa. ¿Cómo desarrollo la estrategia en función de esa inteligencia de mercado? ¿Cómo mejoro mis productos digitales? ¿Y cómo soy capaz de mis acciones de performance, de venta, que vayan integradas desde el front, que es lo que ven nuestros clientes, hasta el back, que es lo que desarrollamos nosotros para que eso funcione? Nos llevamos 4 elementos en los que he incidido. No hay transformación si no hay un cambio de cultura. Necesitamos orientar las compañías a los datos. Necesitamos mejorar nuestros activos digitales para mejorar la experiencia del cliente y, por lo tanto, vender más. Os dejo la URL para que os descarguéis la presentación y el estudio. El que esté interesado en el estudio lo tiene ahí y mi email por si tenéis cualquier duda que os pueda ayudar. Y lo colgaremos todo en el chat, Salva, para que los asistentes puedan llevarlo. Queremos ser absolutamente ajustados con el tiempo. Nos queda prácticamente un minuto nada más. Te voy a decir 2 preguntas, pero para 15 segundos, por favor, Salvador. Una de ellas es muy directa. Te están diciendo, todo está muy bien, pero ¿creéis que una propiedad de menos de 20 habitaciones se puede permitir todas las herramientas, cuotas, tiempo para sacar conclusiones? ¿Cómo hacemos los pequeños? Siempre se habla de grandes compañías con recursos y departamentos. ¿Es imposible con una estructura de 5 personas? ¿Alguna vez haréis algo asequible para las pequeñas estructuras? Vale, yo digo una cosa. Lo que ha generado Internet y el marketing digital es la democratización de la publicidad y la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay pequeños negocios que ya nacen con la importancia del digital y están consiguiendo grandes resultados sin ser grandes corporaciones. Lo que hace falta es sentido común. Recordemos que la tecnología lo único que hace es descender sus costes en estos últimos 20 años. Por tanto, con inversiones ajustadas, con inversiones pequeñas, se pueden lograr grandes cosas en la industria y en el sector. Y hay muchos ejemplos en este país que lo demuestran. Muy bien. Y por último, y esta todavía más corta si puedes, también directa, esta es Francisco Rodríguez de R2 Hoteles. Te pregunta si ese incremento del coste de ventas que van a tener, ¿cómo la integramos en la experiencia del usuario y que se pueda cubrir por parte del mismo usuario? Es una receta muy complicada, pero si puedes condensarla a lo máximo, Salvador. Nada. Para mejorar la eficiencia en nuestra inversión en marketing, necesitamos entender mejor los datos. Y los datos que tenemos son nuestros clientes, de dónde vienen, quiénes son, cuál es su tipología. Según tengamos nuestros clientes, según tengamos nuestras bases de datos, tendremos las pistas para entender ese presupuesto reducido que tenemos, dónde lo tenemos que introducir. Datos, información, inversión. Pues muchas gracias, Salvador, por tu tiempo, por tus conocimientos, compartirlos con nosotros. Ha sido un placer tenerte.